Señor, en esta tarde queremos darte gracias. Tenemos un corazón muy agradecido, Padre, por cada momento que sentimos, Señor, esa, ese amor a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque una vez más tenemos la gran oportunidad, Señor, de exponernos a la luz de tu palabra. Nos llamaste a libertad y será, Señor, nuestro trabajo, será nuestro desafío, Señor, buscar y seguir esa libertad. Padre, que en esta tarde toda obra de tu Espíritu, toda obra reveladora, explícanos, Señor, aquellas cosas que también fueron escondidas en otros tiempos, pero que hoy son reveladas, Padre, a nosotros, ya que estamos en los últimos días, Señor, de la presencia de la Iglesia. Sabemos que la presencia de los santos está deteniendo el poder de la iniquidad, el poder, Señor, del anticristo, el poder del inicuo. Por eso, Padre, fortalece tu pueblo en tu verdad, Señor, para que cada uno cumplamos, Señor, ese propósito, aquello que tú esperas de nosotros. Te bendecimos, te honramos y llena cada hogar, cada vida en esta tarde de esa bendición que trae gozo, trae alegría de ser participantes, de tener, Señor, una causa que nos lleva, Señor, a hacer cosas aún inimaginables, aquellas cosas inesperadas, aún morir por esta causa, Padre. Por eso te honramos, te glorificamos y te damos gracias por estar juntos. Jesús, y sobre todo Rey. No tardará, y Él viene pronto. Nuestro dolor se llevará a nuestro hogar. Regresaremos su rostro al fin. Creo que lo importante de lo que tiene que acontecer, de lo que tiene que ser una realidad en esta tarde, es no solo oír la palabra, exponernos a la palabra, sino que terminamos hablando de lo que oímos. Y usted y yo sabemos que lo que hablamos, en esas palabras cerramos ciclos. Podemos recibir de pronto miles de malas noticias, de acuerdo cómo procesamos por el Evangelio revelado, por la palabra que se ha sembrado en nuestra vida. Lo que sale de nuestra boca cerrará resultados. Quiero remarcar este principio antes de continuar esto que hemos denominado cadena de los pensamientos sometidos. Un gran tema que debería ser un gran despertar y a la vez, como siempre, las cosas se afirman cuando las transferimos, cuando las hablamos, cuando nos convertimos en esos maestros que trabajan para quitar la ignorancia, ya que la ignorancia es tiniebla, y si hay tinieblas, hay un príncipe. El príncipe de las tinieblas solo existe donde hay ignorancia. Gloria al Señor en esta tarde. Creo que lo importante, lo decisivo, lo que más tenemos que prestar atención es oír
oír, el que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra tiene para decirnos. Pero también, ¿qué terminamos hablando? ¿Cómo lo hablamos? ¿O lo dejamos allí como un culto más, una reunión más? ¿Qué terminamos hablando de lo que oímos, de lo que recibimos? Y quiero que usted entienda en esta tarde que cerramos ciclos. Podemos, es verdad, recibir muchas malas noticias, buenas noticias, podemos recibir palabras de revelación, palabras de sabiduría, de ciencia. Permanentemente nuestros oídos reciben voces. Y Jesús dijo que lo que oímos se suma a nuestra vida, diciéndonos y enseñándonos que nuestra vida es el resultado de lo que oímos. Por eso es tan importante a qué realmente le prestamos oídos, en dónde nos exponemos, a qué tipo de conversaciones, enseñanzas. ¿Por qué? Porque en esta tarde sabemos que de acuerdo cómo procesamos el Evangelio, cómo el Evangelio actúa en nosotros, cómo cumple esa función transformadora, libertadora, lo que saldrá de nuestra boca creará verdaderos resultados a favor o en contra. Recuerde que lo que contamina, dice el Señor, al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Como si fuera una inversión, ¿no? Lo que nos alimenta a nosotros es lo que entra, la comida. Pero en lo espiritual dice que lo que realmente genera resultados a favor o en contra es lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca creará resultados, cadenas de los pensamientos sometidos. Y estamos hablando de la necesidad urgente, una necesidad que hoy tiene que tornarse una pasión, un tema en el que hablemos, escudriñemos, aprendamos, primeramente para resolver nuestros temas internos, nuestras herencias, aquellas cosas que a veces ocultamos o son reincidentes en nuestra vida. Tendrá que ser en este tiempo que esa palabra genere una libertad total y absoluta en nuestra vida. Eso nos dará derecho de hablar por experiencia. No podemos hablar de lo que no hemos experimentado. No podemos enseñar de lo que no hemos aprendido. Por eso solo el derecho le es dado a aquellos que han luchado y han peleado la buena batalla, aquellos que viven resultados, aquellos que han alcanzado justamente lo que dice el apóstol, ese galardón, ese resultado en la vida. No podemos hablar de libertad si todavía cargamos cadena, no podemos hablar de prosperidad, no podemos hablar de paz. ¿Cuántas cosas necesitamos que sean una experiencia en nuestra vida para poderlas transferir? Recuerde que solo están autorizados aquellos que han tenido la experiencia, que pagaron el precio y que viven en ese nivel de libertad. Terminamos la entrega anterior para no a veces tomar tiempo en recordar lo que de alguna manera hemos transferido. Por eso mi consejo, mi deseo es que usted vuelva a escuchar, prepararse un día como hoy
tener como una previa de escuchar los puntos sobresalientes, importantes, los que nos marcan, los que realmente nos tocan, transforman nuestra vida para conectarnos justamente a lo que hoy necesitamos descargar, de alguna manera transferir. Gloria al Señor. Decíamos que muchas veces el ser humano ya vive el rechazo justamente en el vientre de su madre, por medio de ese cordón umbilical donde mamá transmite al hijo, transmite el no te amo o te amo. Cuántas cosas, la medicina lo llama el plexo solar, cómo el niño puede ver, puede sentir, puede percibir, cómo las emociones, el miedo, lo que siente, esa red nerviosa que segrega esas hormonas, justamente en su cerebro. A veces minimizamos, pero allí hay un ser humano completo, sintiendo y percibiendo ya como un bebé todos los seres humanos, aún en la gestación, tenemos la capacidad de percibir. Muchas personas ya nacen con esa herencia, con esa repetición que a veces tiene que ver con las herencias ancestrales y que hoy somos convocados a convertirnos en verdaderos libertadores para que no se repitan lo mismo que sucedió en nuestros padres. Por eso tomamos un versículo tan importante, Lamentaciones capítulo 5, versículo 7, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Una persona crece con su alma desequilibrada. Qué tremendo, los ataques en plena gestación. Lo que se está hablando, los rechazos, no solo en las palabras, sino los programas de muerte. Cuánto ya sufre un ser humano sin haber nacido. Una persona entonces crece con su alma desequilibrada, y el alma tiene emociones. Esas emociones son para responder a la vida. Y hoy vamos a hablar de 3 emociones básicas, originales del ser humano. La primera emoción básica es el amor, una emoción básica en cada ser humano. No sentimiento, no mandamiento, es una emoción básica en la construcción del ser humano, el sentimiento del alma, porque el amor persigue lo que amamos. Dios produce esa obra de restauración. Tú buscas a Dios porque lo amas. Qué importante, el amor persigue lo que amamos, persigue lo que amamos. Cuando se enamora un ser humano, este sentimiento de amor en equilibrio para permanecer. Cuando hay equilibrio, lo que amamos no es para una experiencia circunstancial, para un momento, para un determinado tiempo, sino todo nos es dado para permanecer. Si Satanás pone rechazo en tu gestación, dañó esa emoción. Y el rechazo, como dijimos,
hay puertas que traen consigo otros efectos, y en este caso el rechazo va a dañar, va a desequilibrar el verdadero amor. Por eso vemos hoy como algo común, normal, aman lo que no tienen que amar. Mujeres que buscan hombres que las maltratan. Yo veo cómo a veces han tenido padres dominantes, fuertes, golpeadores, y se enamoran justamente de hombres con la misma característica de los padres, de sus ancestros. Qué tremendo. Y a veces la pereza, la falta de responsabilidad laboral, las deudas, los desórdenes, como hablábamos la clase pasada, parece que la persona se enamora del hombre equivocado, de la mujer equivocada. Mujeres, hombres que se sienten felices con los golpes, con los gritos, cómo ese alma fue dañada, fue dañado en su sentimiento, en el sentimiento del amor. Y a veces uno ha escuchado decir, ya no me amas porque no me golpeas, ya no me amas porque no me gritas, ya no me amas porque no me maltratas. Qué tremendo cuando se daña la emoción del amor. Dios restaura justamente esa área tan importante de el amor, del amor. ¿Por qué? Porque es una emoción básica y Satanás va a trastocarla, va a desequilibrarla, va a generar terribles desequilibrios, desequilibrios por medio del rechazo aún en la gestación. ¿Cuántos hoy en este daño, en el sentimiento del amor? Qué tremendo. Gente que se siente feliz en ambientes violentos. Qué desequilibrio, ¿no? ¿Cuántos se enojan? También otra emoción, el enojo, un sentimiento también original. Dios lo puso. El enojo para repudiar toda injusticia. A veces el enojo contra nosotros mismos, de aquellas cosas que no frenamos, de aquellas cosas que no valoramos, a veces contra nosotros mismos para despertar acciones heroicas, acciones liberadoras contra aquellas cosas que nos someten a fracasos y aún encontrar explicaciones de las cosas que no llevamos adelante, que no alcanzamos, que postergamos en la vida. Los tremendos ataques y desequilibrio. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, tu enojo. Enojo es entonces para que te indignes contra la injusticia. El enojo dañado va a generar odio, va a generar ira, va a generar venganza, va a generar ese enojo dañado actitudes fuera de control, una persona que pierde su control. Tremendo. Primera de Timoteo, vamos a leer en esta tarde, Primera de Timoteo, capítulo 16, perdón, 6, 11, no hay 16. Pero tú, hombre de Dios, huye de las cosas
sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. También segunda de Timoteo, ya que tenemos la oportunidad de ir viendo consejos que apuntan a todo desequilibrio en nuestras emociones básicas, emociones básicas. Segunda de Timoteo 2, vamos a leer versículo 22. ¿Qué dice aquí el apóstol? Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con, dice a 22, con un corazón puro, con un corazón puro. Importante, ¿por qué? Porque en las emociones también el temor, para huir del pecado, ese temor reverente, ese discernir claramente de que la palabra a Satanás, el adversario de nuestras almas, dice que le resistamos. Pero hay cosas que tenemos que huir, y cuando la Biblia dice que huyamos, no nos hagamos heroicos de enfrentar, de creer que podemos ganar, que podemos dominar a lo que la palabra nos llama a huir. Huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles, huye de la idolatría. El sabio, dice la palabra, ve el mal y se aparta. Por eso, con ese sentimiento, estamos hablando dañados, pervertidos, desequilibrados. Por eso necesitamos esa obra, esa obra restauradora, volver al original, a funcionar tal cual nos creó Dios, para que esas emociones no se conviertan en verdaderos enemigos de nuestra calidad de vida, de nuestro destino. Por eso dice, ve el mal y se aparta, con ese sentimiento. Ve el mal y se aparta. Entonces, 3 emociones básicas dañadas por el enemigo. Dios, por medio de su palabra, como agua de lavadores. Recuerde que la sangre nos quita la culpa, pero la palabra regenera, la palabra restaura, la palabra santifica, la palabra ordena. La palabra es como agua de lavadores. Dios restaura tu alma por medio de la comprensión y exposición de la palabra. Gloria a Dios. Dios está enfocado. Creo que la gran necesidad divina hacia tu vida y hacia tus generaciones es justamente sanar el alma, sanar tu alma. Creo que cada mensaje, cada palabra es como entrar en el laboratorio del maestro. Por eso hoy, si sentimos que nuestra alma está herida, si nuestra alma está confundida, mucha confusión, usted necesita entrar en el laboratorio, entrar ahí en el terapeuta, en el maestro, en aquel que tiene los planos de nuestra vida, aquel que sabe qué tocar, el gran creador, diseñador, sabrá qué hacer
con ese área dañada. Dios, el gran restaurador. Tenemos que tener siempre una reflexión y conclusión de nuestra vida. Por eso es tan importante leer la palabra, pasar tiempo en la lectura, es conversar con Dios. Por eso decíamos un poco la clase pasada, parece que cada mensaje es parecido o repetitivo, pero en cada uno algo se está desenredando, algo se está sanando, algo se está liberando que de alguna manera, ha dañado emociones. También la falta de perdón. Es muy interesante esta gran puerta redentora, el perdón. Pero la falta de perdón, a no perdonar, la Biblia lo llama esclavo o prisionero. Cuando hay una situación en la que hay una confrontación, la Biblia lo llama a uno esclavo o prisionero, y al que no perdona, al que fue dañado, lo llama carcelero. Vamos a ver esto, que es muy importante, para que entendamos qué pasa con la falta de perdón. ¿Qué pasa cuando no entendemos y nos basamos en nuestras razones, pero en definitiva, cómo terminamos perdiendo derechos en las leyes divinas, en los conceptos de Dios? Al que no perdona lo llama esclavo o prisionero. Al que no perdona lo llama carcelero. Al ofensor, lo llama esclavo o prisionero. El carcelero, tomando esta figura en el pasado, en el cual nos va a explicar el apóstol, el carcelero debía estar en la cárcel, era su lugar de trabajo, ahí estaba, entre medio de las rejas, en el ambiente, los olores, los gritos, todo ese escenario realmente terrible, ¿no? Terrible, de cómo torturaban, la falta de higiene, las heridas, todo ese ambiente terrible, aún los olores. El carcelero debía estar en la cárcel. No era prisionero, pero debía estar en la cárcel. Ahí era su lugar donde ejercía ese oficio de carcelero. Cuando uno no perdona, cuando no liberamos perdón a esa persona que nos ofendió, lo retienes en tu destino. Escuche esto: cuando no perdonamos, lo retenemos en nuestro destino. Esa persona está enredada en nuestras raíces. Cuidado cómo discernimos esto de quedar en el mismo lugar del prisionero. En definitiva, uno está en un lugar, otro en el otro, pero en el mismo ambiente de lo que es la privación de la libertad y todo lo que ocurría en ese escenario de tortura tremendo. No era prisionero, pero debía estar en la cárcel. Como cuando a veces por nuestras razones y nuestras luchas, por eso no es un mandamiento, es algo que tenemos que hacerlo, el perdón. La Biblia muestra
lo poderoso, concluyente y liberador que es el perdón. Dice el Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es concluyente el Señor en esa declaración. Liberó perdón para todos los que estaban ejecutando su vida. Otro ejemplo interesante es el de Esteban. El libro de los Hechos relata que Saulo encabezaba la persecución de los santos. Saulo de Tarso, responsable de los primeros mártires en la historia del cristianismo. Saulo tenía la autoridad para perseguir y aún para matar cristianos. Tremendo, ¿eh? La Biblia enseña también que Saulo de Tarso tenía sus discípulos, tenía al mando gente. Y dice en un momento que le llevaron estos que estaban al servicio de Saulo, le llevan la ropa de Esteban, un joven cristiano que se va a convertir en el primer mártir de la historia de la evangelización mundial, y que se la tiró a los pies como un trapo, como trapos. Pero aquí la Biblia nos deja ver algo tremendamente importante, querida familia, queridos consiervos, querida iglesia de Cristo. Esteban, el mártir, el que estaba muriendo por golpes certeros de piedra, apedrado, qué tremendo, ¿no? Sabía que esos verdugos lo hacían en el nombre de Saulo. Esteban sabía que esa gente que estaba ejecutándolo, matándolo en vida, respondían en el nombre de Saulo. Esteban sabía que el que lo odiaba realmente a Esteban era Saulo de Tarso. Esteban sabía que el que estaba realmente ejecutando, aquel que llevaba estos planes de muerte, estos planes de persecución, era Saulo de Tarso. Esteban sabía esto, qué importante. Esteban sabía que si no le perdonaba a Saulo de Tarso, Esteban sabía que Saulo de Tarso nunca se convertiría en el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el hombre de mayor revelación, el hombre que más cartas va a escribir en el Nuevo Testamento. Esteban sabía que si no lo soltaba, si lo mantenía enredado en sus raíces, Esteban sabía que no lo podía ligar a su destino, porque su destino en ese momento era convertirse en el primer mártir. Dejaría un testimonio de la persecución de la iglesia para que hoy podamos ver las raíces del Evangelio, de nuestros hermanos, de lo que les costó a ellos, de las pérdidas que vivieron, de cómo realmente escucharon la palabra como explicábamos al principio y qué hablaron, qué palabras soltaron, qué tremendo. Si Esteban lo ligaba a sus raíces, lo ligaba a su destino, no hubiésemos tenido un apóstol a las naciones, Pablo. La falta de perdón retiene a las personas para entrar a su destino. Escuche bien esto. Tengamos en mente, querida iglesia, que no es una opción, tiene que ser una determinación de un amor restaurado. La falta de perdón retiene a personas
a entrar a su destino. Cuidado, cuántos hombres extraordinarios han sido retenidos justamente por aquellos que no entendieron, que se convirtieron en carceleros y lamentablemente retuvieron el destino de muchos. Gloria al Señor. Tenemos que dejar ese oficio de carcelero si vamos a liberarnos de las consecuencias de las herencias ancestrales, maldiciones, de volver a repetir historias, de volver a caer en las mismas cosas que cayeron nuestros padres y ahora arrastrándonos a nosotros y llevándonos justamente a vivir aquellas cosas que tal vez no querramos vivir jamás. Repito, Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron, ya no existen y nosotros cargamos con sus consecuencias, cargamos con su pecado, con la maldad, justamente con sus iniquidades. Qué tremenda confesión de una generación esclava que veía que esa esclavitud, eso que era terrible carga, aflicción, desorden, tenía que ver con la herencia de los padres. Repito esto, que tiene que ser una pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo nos verán nuestros hijos? ¿Qué hablarán de nosotros? ¿Cómo nos sumamos a la herencia de los ancestros o cómo nos convertimos en hombres y mujeres que cortamos con esa maldición porque pagamos el precio de esas facturas que fueron legales en esta lucha espiritual, legales para Satanás, pero que hubo una generación que supo luchar la verdadera batalla que tenemos que ganar. Cortar significa separar el pasado del futuro personal y también de nuestros hijos, de nuestra familia. Qué terrible es no perdonar. Perdonar es soltar, no amarrar a mis raíces o mi destino. Qué terrible cuando no se perdona. Yo escucho como pastor en la consejería cómo las personas se acuestan y se levantan pensando con odio, con deseos terribles contra ese prisionero. Te levantas, comes, trabajas, y yo creo que cuando una persona no libera perdón, termina pareciéndose al ofensor, aquel que te dañó. Cuán importante es entendamos la necesidad que tenemos de salir hoy, dejar, separar de nuestras herencias el oficio de carcelero. Tremendo, carcelero encerrado en la misma cárcel del ofensor, de aquel que de alguna manera nos dañó, y tal vez podemos decir, pastor, usted no sabe lo que me hicieron, lo terrible, lo increíble que fue ese daño. Por eso sabemos que hoy el llamado que Cristo, por medio de su Espíritu Santo,
Y por medio de este por medio de estas palabras, hoy tú y yo somos llamados a que estaríamos dispuestos a cambiar la historia de nuestra familia. ¿Estamos realmente dispuestos a pagar el precio que se debe pagar? Un precio acumulativo, los intereses del infierno que se fueron sumando. Por eso la maldad crece, la maldad aumenta, la maldad va a hacer que cosas no solo se repitan, sino que se empeore. Mayor crueldad, mayor dureza, mayor crueldad. ¡Qué tremendo! Serías tú, te está hablando el Señor, y qué momento extraordinario cuando se te revela, cuando Dios encuentra en ti el hombre, la mujer, que va a desenredar, va a desconectar, va a hacer un corte definitivo, separando la herencia ancestral y trayendo un nuevo tiempo en Dios, un tiempo diferente. Serías tú que acabes con esa repetición, esa historia tan triste que a veces la familia se pone a contar, momentos amargos, tristes, suicidios, divorcios, trastornos, cuántas historias tremendamente tristes cargan las familias de la tierra. Pero qué bendecido, qué bendito que eres tú, que acabes, que pagues el precio que otros no quisieron pagar. Y aquí quiero subrayarlo, quiero repetirlo. A veces estando en una iglesia, participando de las prédicas, de las enseñanzas, entendiendo claramente cuántos cristianos no quisieron pagar y no pagaron las deudas de sus padres, la iniquidad que arrastraban generacionalmente. Qué tremendo y qué importante es que si llegamos a la cruz, llegamos al acto sacrificial donde Cristo va a redimir nuestra vida. La redención tuvo un principio, y el principio es este: no fue culpable. Cristo no fue culpable, llegó sin pecado a la cruz, pero se hizo responsable. Quiere el Espíritu Santo en esta tarde que te revele a ti, a mí, salir de esa lucha de razones, esa lucha de posiciones, de creer que la culpa es del otro, de creer que bueno, las consecuencias son porque no hicieron bien las cosas, que no seamos ese Pilato que pudiendo hacer se lavaron las manos. Generaciones se lavaron las manos, generaciones siguieron con su pecado, con su lamentablemente con sus iniquidades, con sus deseos, pero no quisieron pagar, no se hicieron responsables.
Y esto suena fuerte, pero es la realidad de lo que vemos hoy, cómo en la iglesia unos crecen, avanzan, se convierten en verdaderos protagonistas de la libertad y otros llenan los altares llenos de aflicción, mendigando, buscando lo que nunca van a encontrar, alimentando el negocio de algunos que se convierten en ídolos, llevando al error, llevando a la gente que creer que en una imposición de mano tú puedes liberarte. Quiero hablarle a gente como tú, quiero honrar a gente como tú, que sabe que necesita terminar, cortar, separar, que tú estás dispuesto a pagar lo que otras generaciones y otros no quisieron pagar. Por eso no es culpable de esa deuda, pero me hago responsable para cortarla. El amor de los hijos a los padres es no continuar con esa maldad que hemos heredado. Y qué hermoso si eres padre de niños que todavía cuelgan de tu pollera o cuelgan de tus pantalones, querida familia, que en esta tarde tú comiences a pagar el precio, primeramente del arrepentimiento, de buscar a Dios, del tiempo de oración, de santificación. Es un precio demasiado alto. Bien dice el Señor, tomar tu cruz cada día y seguirle en santidad, separado del mundo y de los deseos de esta sociedad. A veces no llorar aquellas cosas que por esa naturaleza divina no te es permitido. Gente que aún sigue deseando y sigue buscando de alguna manera aquello a lo que tienes que cortar. Tal vez la historia de Sansón nos puede explicar mucho acerca de esto. Sansón, levantado para ser un libertador, terminó haciendo lo que fue el placer de su vida, el deseo de su alma. No quiso pagar el precio y terminó entregando su unción en las piernas de una mujer llamada Dalila. El amor de los hijos a los padres es no continuar con esa maldad, ese nivel de ofensa a Dios, esa iniquidad. Por amor a los padres, porque fueron también víctimas de ignorancia, y creo que hoy tenemos más luz. Le hablo a los hijos mayores, maduros, a los que todavía estamos a tiempo de hacer cosas grandes que marcarán un antes y un después. Iniquidad lidera los estragos familiares. La Biblia nos habla aún de la visitación de Dios en la tercera y cuarta generación, que estuvieron abiertos al pecado, estuvieron predispuestos a los vicios y todo tipo de inmundicia, todo tipo de maldad, cambiando el uso natural por el que es contranatural. Qué importante la forma que nos sentamos, la forma que nos miramos en el espejo de nuestras emociones. Cuando hay emociones dañadas,
habrá una generación esclavas. Por eso, las emociones dañadas siempre van alimentando las malas ideas, van quitando el respeto a uno mismo y a la vida, la falta de honra, la falta de valoración, la falta de respeto al prójimo, la honra, generando personas disfuncionales. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Mateo capítulo 22, 37 dice aquí esta palabra: y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿eh? La batalla que libramos en nuestra mente y los daños, de cómo aún en la gestación fueron generados esos trastornos a nuestras emociones básicas. Creo, para ir terminando este punto de encuentro, creo que la predicación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, es nuestro punto de libertad. No hay mayor cosa, repito, no hay mayor cosa que odie Satanás, el adversario de tu alma, aquel que se le va a levantar en contra, aquel que se va a mover profesionalmente en lo que dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra operaciones en las regiones de maldad, gobernadores, principados, todo un movimiento profesional. ¿Qué decimos? Que saben cómo derribarte, sabrán cómo encontrar ese punto de debilidad, allí donde no pasó el Evangelio, allí donde no supimos ordenar nuestra vida, allí donde no quisimos pagar el precio de ser liberados, de cortar, de separar. Por eso la palabra de Dios es como espada de dos filos, corta, separa una cosa de la otra. No puede haber comunión entre luz y tinieblas. No podemos generar una alianza. Estamos hablando de la cadena de los pensamientos sometidos. Sé que el tema de la libertad, como todos los temas que hacen a la vida, son inagotables. El tema de la libertad es inagotable. Hoy, como en otras oportunidades, hemos podido hablar, hemos podido traer luz, hemos podido ayudar a pensar, generar justamente el hacernos preguntas que jamás nos hicimos para tiempos tan difíciles, de mucha confusión. Creo que no podemos creer que somos totalmente libres. La libertad, repito e insisto en esto, es la mayor causa de la predicación, de saber por qué cada domingo debo buscar la comunión. No habrá nada más importante. No podemos cambiar lo que va primero
porque lo que va primero siempre será gobierno. Cada vez que experimentamos libertad, siempre será para movernos hacia un nivel superior, a través de una acción y un esfuerzo. La cadena de los deseos sometidos es que entendamos que hay áreas que tiene que haber un verdadero rompimiento, una verdadera separación. Por eso Dios ha querido hoy entrar a tu hogar en la inversión de este tiempo, generar sed. Hay más por conocer, hay mucho más por aprender, hay mucho más por luchar. Tal vez, como hablábamos recién, lo que Esteban sabía, que no eran los verdugos, no eran los que estaban destruyéndolo, había un gestor, Saulo de Tarso. Quiero decirte que muchos de tus enemigos, de los que te persiguen, de los que te han dañado, de los que fueron de alguna manera el rostro visible, donde engendró y se encapsuló en tus neuronas, eso que dañó tus sentimientos, desordenó tus emociones, de esas cosas que realmente fueron desordenadas del orden de Dios. Ten presente, como Esteban sabía y lo dejó bien escrito el Espíritu Santo, para que tomemos sabiduría, que si no lo perdonaba, Saulo de Tarso nunca se convertiría en el gran apóstol de las naciones, Pablo, a los gentiles. Gloria al Señor. Sin libertad, todo se volverá en cautividad, en las cosas que mal nos imaginamos, como la imaginación también será dominada por un adversario. Las cosas que nos acostumbramos. A veces creer que eso es todo en la vida, que esa condición actual es lo que la vida te da. ¿Cuánta gente está en una verdadera agonía, en una verdadera tiniebla, que nunca podrá ver que puede experimentar algo mejor? Gente que nació para continuar ancestralmente con esas cadenas, con esos niveles de esclavitud. Qué importante, sin libertad, todo se vuelve en cautividad, todo. Por eso, esta tarde es una charla para maduros, para gente que está dispuesta a pagar el precio que se debe pagar para la libertad. Dios entregó a Jesucristo para pagar el máximo precio en la cruz, para redimir. Y si tú crees en ese sacrificio, si tú te apropias del triunfo de Jesucristo, si tú le crees con todo tu corazón y le entregas tu vida a quien redimió de toda maldición, de todo pecado y aún de la muerte, el Señor ha determinado entrar a tu vida. Bien dice Apocalipsis en una de sus cartas: estoy a la puerta y llamo. Una puerta que no tiene
picaporte de afuera, lo tiene de adentro, como tal vez en tu hogar. Solo se puede abrir de adentro. Y si en esta tarde, en esta hora, tienes el valor, la determinación, el haber entendido que por más que no eres culpable, tú te haces responsable de lo que otros no quisieron pagar, de los que otros se dedicaron a continuar sumando a la maldad más maldad, trayendo esa triste y terrible herencia. Como dice, nuestros padres pecaron, ya no existen y nosotros cargamos con su iniquidad. Tremendo. Tenemos que entender que donde se recibe un trauma en una persona, aún en la gestación, aún en las herencias, aún en las genéticas biológicas, espirituales, como lo llama la ciencia hoy, la epigenética. Entender cómo un trauma se produjo, cómo esa disfunción, esos trastornos, esas alteraciones en la persona, cómo ciertos actos, conductas, acciones, funciones que tiene una persona que no son correctas en su agresión, en su violencia, en su falta de razonamiento, en no darle la gloria a Dios. Dios, dice libro de Romano, los entregó a pasiones vergonzosas. Cambiaron el uso natural por el que es contranatural. La historia nos va mostrando que la maldad va en aumento. Será la iglesia hoy, será usted que determine hacer lo que otras generaciones no hicieron, tal vez por ignorancia o tal vez porque no quisieron, aún estando en una iglesia, no quisieron pagar el precio, a veces, de callarse la boca, de dejar de juzgar, de humillarse. ¿Cuántos, aún estando en la iglesia, continuaron sumando esas herencias ancestrales en la que los hijos dicen, y en este gran versículo, y nosotros cargamos? Qué tristes palabras de una generación, repito, que ve que lo que le pasa, la pobreza, la amargura, el desorden, la falta de oportunidades, cerrados, limitados, tiene que ver con lo que hicieron sus padres. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué terminaremos haciendo? Como decíamos hoy, podemos recibir miles de malas noticias, pero de acuerdo como procesamos esas cosas que vienen de afuera, esos ataques que vienen de afuera, como los procesos por el evangelio que he recibido, por esa revelación que Cristo nos ha dado,
por ese conocimiento de la palabra que saldrá de nuestra boca, porque en definitiva lo que saldrá de nuestra boca será entonces los resultados, lo que vamos a ver y vivir. Cada uno fuimos creados perfectos. Y esto es tan importante. Dice Eclesiastés, y leíamos hace poquito estos versículos, tan solo dice 7:29, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones, enredos, 1000 maneras de ser malos. Buscó sus propios caminos, caminos descendentes. Qué importante cuando la palabra dice que perfectos, todos los sistemas, tanto nervioso, digestivo, óseos, musculares, endocrinos, cada uno de los sistemas en una armonía. Todos estos sistemas perfectos. La pregunta para despedirnos, pero en caracteres, en conductas, en temperamentos, como la Biblia nos relata que tuvimos un ataque terrible y diabólico, y cómo el hombre comenzó a tener una disfunción, trastorno, disfunciones neurológicas, disfunciones mentales, alteraciones. En Adán, la Biblia nos habla, se comenzaron a experimentar cosas extrañas, dolor, ira, soledad, violencia, egoísmo, desigualdades. Cada mensaje, cada vez que nos expongamos a la palabra de Dios por medio de un siervo ungido, facultado y legitimizado por el Espíritu Santo, porque fue probado y aprobado. El mensaje de Dios muestra dónde se esconde esa disfunción. Dios sabe que esa cadena va a someterte e irá en aumento. El que se alimenta de lo malo siempre buscará algo peor para alimentar ese sistema de maldad, esa disfunción neurológica, mental. Qué tremendo. Pero aquellos que se alimentan de lo bueno siempre buscarán un alimento superior, nutritivo, para crecer, para madurar, para desarrollarnos en todo lo que es destino y propósito eterno de Dios. Oramos y ponemos nuestras manos allí, en nuestra vida, como señal de arrepentimiento, como una señal de haber entendido claramente y que queremos ser esa generación, ese padre o ese hijo, que estamos dispuestos a pagar lo que otros no quisieron pagar, que estamos dispuestos a hacer todo lo que se debe hacer para separar el pasado con el presente. Gloria a Dios. Les hablo a usted que está en esta tarde con ese corazón humillado y rendido, porque estamos a tiempo.
porque podemos ser nosotros quienes comencemos este grito maravilloso de libertad. Libertad, libertad. Es el mayor nivel de plenitud que experimenta el ser humano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, sea glorificado tu nombre. Y enviamos esta palabra de fe, esta palabra de poder, en cada mente, en cada corazón, en cada vida, Padre. Allí, deshaciendo los males. Señor, quebrantando todo lo que impide la revelación de tu palabra. Quebrantando, Señor, todo lo que ha cegado como el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, declaro en esta noche que luz viene a tu pueblo. Conocimiento, verdad, libertad, para que podamos ver aquello que soñamos, los que hace años hemos entendido, que hay un precio que pagar. Hay una gran renuncia por la que tenemos que renunciar para que ya no se haga más nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de nuestro Dios. Señor, le bendiga y pueda tener la gran oportunidad de ver por los ojos del Espíritu lo que hoy fueron palabras. No tardará, y Él viene pronto. Nuestro dolor se llevará a nuestro hogar. Regresaremos su rostro al fin, podremos contemplar. Toda honra pertenece a ti por siempre. Santo, santo, por la eternidad. Tu nombre es sobre todo nombre. Oh Jesús, es sobre todo rey. Toda honra pertenece a ti por siempre. Santo, santo, por la eternidad. Tu nombre es sobre todo nombre. Oh Jesús, ven sobre todo rey. Toda honra pertenece a ti por siempre. Santo, santo, por la eternidad. Tu nombre es sobre todo nombre. Oh Jesús, es sobre todo rey. Oh Jesús.